La última receta. Antes de sumergirnos en esta historia de amor, sacrificio y misterio, quiero hacer una pausa para agradecerles por estar aquí. Este canal es una comunidad que crece gracias a ustedes, y para celebrarlo, cuando lleguemos a los 50,000 suscriptores, realizaremos un sorteo especial de 4,000 pesos mexicanos directamente a uno de ustedes como muestra de nuestra gratitud. Lo único que tienen que hacer es estar suscritos. Ahora sí, acompáñenme en este viaje. ¿Alguna vez has sentido el sabor exacto del instante en que un sueño se hace realidad, sin saber que ese mismo sabor es también el preludio de su funeral? En la noche del sábado, 19 de octubre de 2013, en el corazón vibrante de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, el aire dentro del restaurante Corazón de Maíz era una entidad palpable, una atmósfera tan densa de emoción y sensaciones que podía ser embotellada. Para entender la magia de aquella noche, es preciso diseccionarla en sus componentes, empezando por el sonido. La banda sonora era tejida por un cuarteto de cuerdas, pero no tocaban música de cámara. El violonchelista, un hombre mayor llamado Ismael, que había tocado con orquestas sinfónicas durante 30 años antes de enamorarse de la libertad del jazz, cerraba los ojos con cada nota prolongada. Él sentía la música no en sus oídos, sino en su pecho. Aquella noche estaban deconstruyendo perfidia, transformando el dolor clásico del bolero en algo nuevo. La melodía principal era llevada por el violonchelo de Ismael, mientras los dos violines, tocados por jóvenes hermanas gemelas, danzaban a su alrededor en un contrapunto jazzístico, citando frases de Miles Davis antes de volver a la melancolía latina. El sonido de la música se entrelazaba con el murmullo de la gente, un zumbido de 150 personas felices. Si te concentrabas, podías aislar fragmentos. La risa gutural de un tío de Arturo, venido desde Oaxaca, que contaba una anécdota sobre las travesuras de infancia del chef. El tintineo de cubiertos de plata contra platos de cerámica artesanal. Y lo más importante, la voz baja y reverente de Julián de la Vega, el crítico gastronómico más temido de México, susurrándole a su acompañante: «Esto es más que comida, es una tesis». De la Vega, un hombre de traje impecable y escepticismo profesional, había entrado una hora antes con la expresión de quien espera decepcionarse. Se sentó, observó la decoración, los murales de alebrijes que parecían vibrar con la luz cálida de 1900 y las lámparas de cobre, y anotó algo en su libreta con una pluma fuente. El primer plato llegó, una sola tetela de maíz azul, rellena de queso de cabra y cubierta con una espuma etérea de huitlacoche y una sola flor de borraja. Julián miró el plato con desdén, luego tomó un pequeño trozo con el tenedor. Su proceso era siempre el mismo: observar, oler, probar. Se llevó el bocado a la boca. Sus ojos se cerraron por un instante. La complejidad lo golpeó, el sabor terroso y a nuez del maíz, la acidez sagremosa del queso, el perfume a trufa del huitlacoche. Su mano, casi por voluntad propia, sumergió la pluma en la tinta y escribió: «Arturo Vargas no cocina, conjura». Mientras tanto, en la cocina, el infierno era una danza coreografiada. El calor era una pared sólida de 35 grados, el aire espeso con el olor a grasa de pato chisporroteando, chiles tatemándose y el vapor dulzón del caldo de camarón. Arturo estaba en el centro, no gritando, sino conduciendo. Sus dos sous-chefs, Mateo y Elena, se movían en sincronía con él. «Fuego al robalo, 2 mesas», decía en voz baja, y Mateo ya estaba poniendo el pescado en la parrilla. «Elena, necesito más emulsión de cilantro», y ella ya estaba con el turmix. Arturo no era solo el chef, era el corazón latente de aquel organismo. Lo vemos por un momento, detenido, usando pinzas quirúrgicas para colocar delicadamente 3 huevecillos de hormiga, escamoles, sobre un puré de aguacate. Su ceño estaba fruncido en concentración total, cada movimiento, preciso, deliberado, y entonces levantó la vista, como si sintiera una llamada. Al otro lado del salón, a través de la ventana que daba a la cocina, encontró la mirada de Sofía. Ella estaba de pie cerca de la barra, observándolo.
El mundo a su alrededor desapareció por 3 segundos. En su mirada, él transmitió el agotamiento, la adrenalina y la pregunta silenciosa. ¿Lo estamos logrando? En la mirada de ella, él recibió la respuesta, el orgullo, la calma y la afirmación silenciosa. Lo logramos. En aquel momento eran invencibles, en la cima de su sueño compartido, sin saber que el tiempo ya había empezado a correr hacia atrás desde ese instante de perfección. Para comprender la fuerza motriz detrás de Corazón de Maíz, era necesario entender el alma de Arturo Vargas, un alma forjada no en cocinas de acero inoxidable, sino en la tierra roja de Oaxaca. Su filosofía culinaria no nació de libros, sino de un recuerdo específico, una escena que revisitaba en sus sueños y que se convirtió en la piedra angular de su existencia. Imaginen a un niño de 9 años, flaco y con las rodillas perpetuamente raspadas, en la cocina de adobe de su abuela Liduvina en Teotitlán del Valle. No hay electricidad, solo la luz del sol que se cuela por una pequeña ventana y el brillo anaranjado del fuego de leña bajo el comal de barro. El aire huele a humo de mezquite y al perfume del nixtamal. Liduvina, una mujer zapoteca, cuyas arrugas contaban la historia de 80 años de sol, lluvia y trabajo, no le está enseñando a Arturo a hacer mole, le está enseñando el universo. No puedes nomás aventar los chiles, mijo, le dice, su voz un susurro ronco, mientras mueve lentamente los chiles chilhuacles secos en el comal caliente. Tienes que pedirles permiso. Cada uno tuvo una vida, sintió el sol, bebió la lluvia. Están dormidos. Tu chamba es despertarlos con cariño, con el calor, no asustarlos. Arturo, el chamaco, observaba hipnotizado mientras ella le hablaba a los ingredientes. Como si fueran viejos amigos, aprendió que el tiempo no se medía en minutos, sino en el color de un chile tostado, en la textura de la masa de maíz molida en el metate, en el sonido que hace la manteca caliente cuando una semilla de ajonjolí cae en ella. Esa reverencia casi panteísta por los ingredientes se convirtió en su obsesión. Años después, ya como chef formado, esa obsesión lo llevó a extremos. Existía la historia, ahora una leyenda entre sus proveedores, de la búsqueda del orégano de 1900. Monte. Arturo había leído en un texto del siglo XVII sobre una variedad de orégano silvestre que solo crecía en altitudes superiores a los 2.500 metros en la Sierra Mixe y que era usado en ceremonias prehispánicas. Se convenció de que el sabor de su mole de boda nunca sería perfecto sin él. Durante 2 semanas, dejó su cocina en desarrollo en la Ciudad de México y viajó a Oaxaca. Pasó 3 días en un autobús de segunda clase que trepaba por peligrosos caminos de terracería. Dejado en un pueblo remoto, contrató a un guía local, un viejo campesino llamado Ezequiel, y caminaron durante 2 días por las montañas, durmiendo a la intemperie, hasta que Ezequiel lo llevó a un pequeño afloramiento rocoso donde crecía la pequeña hierba de hojas púrpuras. Arturo cosechó solo lo suficiente, dejando las raíces intactas, y regresó como si hubiera encontrado el santo grial. Sus socios pensaron que estaba loco, pero cuando usó aquel orégano, su sabor, una mezcla de pino, cítricos y pimienta, elevó el platillo a un nivel que nadie podía explicar. Él no cocinaba, buscaba la verdad en forma de sabor. Su sociedad con Sofía fue lo que canalizó esa pasión salvaje. El momento exacto en que nació Corazón de Maíz no fue en una junta de negocios, sino en una humilde fonda en un mercado de Oaxaca, 5 años antes de la inauguración. Estaban comiendo memelas y bebiendo café de olla. Arturo probó una salsa hecha con hormigas chicatanas, y algo se rompió dentro de él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué es esto, Sophie?», susurró, su voz entrecortada por la emoción, y entonces empezó a hablar, en un monólogo febril de 30 minutos, sobre un lugar que no serviría solo comida, sino memoria, un lugar donde cada plato contaría la historia de una abuela como Liduvina, de una búsqueda como la del orégano, un lugar que usaría las ganancias para pagar precios justos a los campesinos como Ezequiel. Sofía no lo interrumpió. Tomó una servilleta de papel y empezó a escribir. No estaba anotando sus sueños poéticos, estaba estructurando un plan de negocios.
Ella vio la genialidad, pero también vio el camino, el puente entre el alma de él y el mundo real. En aquella servilleta manchada de café, con el ruido del mercado a su alrededor, nacieron el alma y la estructura de Corazón de Maíz, una entidad de dos partes inseparables. Sofía Rojas era el silencio entre las notas de la caótica sinfonía de Arturo. Donde él era una explosión de pasión e instinto, ella era un pozo de fuerza tranquila y inteligencia estratégica. Describir a Sofía como el ancla de Arturo sería simplificar su contribución. Ella no era un peso que lo sujetaba, sino el sistema de navegación que le permitía explorar territorios desconocidos sin perderse. Para entender realmente su poder, hay que imaginarla 2 años antes de la inauguración, en una sala de juntas en el piso 30 de una torre de cristal en Santa Fe. Tiene 32 años y está frente a 3 ejecutivos de un fondo de inversión, todos hombres con trajes grises que le doblan la edad. Arturo había intentado asistir a juntas como esa y fue un desastre. Él hablaba de poesía y ellos miraban sus relojes, así que Sofía tomó el control. No empezó hablando de comida, empezó hablando de mercado. En su laptop proyectó gráficas que mostraban el crecimiento del turismo gastronómico, el aumento del valor de los ingredientes orgánicos y de origen único, y un estudio de caso sobre cómo un restaurante danés había cambiado la economía de una nación entera. Usó términos como cadena de valor verticalmente integrada, ROI de capital intangible y estrategia de marketing basada en autenticidad. Habló con la calma de un cirujano, diseccionando el modelo de negocio, anticipando cada pregunta escéptica. Cuando uno de los banqueros cuestionó el alto costo de sus proveedores de maíz, ella no titubeó. Lo que estamos vendiendo, dijo, mirándolo directamente a los ojos, no es una tortilla. Es la historia de una familia que ha protegido esta variedad de maíz durante 500 años. Nuestros clientes no pagan por el producto, invierten en la historia. Y eso, señores, es un activo que no se puede replicar. En esa sala, ella no era la esposa de un chef. Era una leona defendiendo la visión de su manada. Consiguió la inversión. Ese era el antes. El después fue una metamorfosis en cámara lenta, una erosión tan gradual que solo era visible en retrospectiva. Para comprender la profundidad de su transformación a lo largo de los 12 años de ausencia, necesitamos observarla en 3 momentos distintos. Año 1, 2014. La espera febril. Sofía todavía duerme de su lado de la cama, dejando intacto el lado de Arturo. Se despierta varias veces por la noche, convencida de que ha oído su llave en la puerta. Pasa horas al teléfono con detectives, siguiendo pistas que llevan a callejones sin salida. Está delgada, frágil, vibrando con una energía nerviosa, una mezcla de esperanza y pánico. Todavía habla de él en tiempo presente. A Arturo le encanta este tipo de música, le dice a Ismael el violonchelista. Año 6, 2019. La armadura de la rutina. La esperanza se ha convertido en una brasa casi extinta. Sofía ha ganado un poco de peso. Sus movimientos son metódicos, precisos, desprovistos de cualquier espontaneidad. Se ha convertido en la personificación del restaurante, funcional, impecable y sin alma. Ya no habla de Arturo, y si un cliente lo menciona, responde con una sonrisa educada y vacía y cambia de tema. Ha dejado de mirar a la gente a los ojos. Ya no espera oír la llave en la puerta. Su ausencia ya no es una herida abierta, sino una prótesis pesada que ha aprendido a llevar. Año 12, 2025. El silencio petrificado. Sofía está sentada en la barra del restaurante vacío después del cierre. Sostiene un vaso de agua, trazando el círculo de condensación en la madera con el dedo. Su rostro es una máscara de serenidad, pero es la serenidad de una estatua, no de una persona en paz. La pregunta ¿por qué? Ya no la atormenta. Ha sido reemplazada por un vacío sin preguntas. Ya no está esperando, simplemente existe. La mujer que podía domar leones en una sala de juntas se había convertido en una guardiana silenciosa de un museo, siendo su propio corazón la pieza principal en exhibición. Pero, ¿qué sucede cuando el ancla se queda sola en medio de la tormenta, sin barco al que sostener? Se convierte en parte del lecho marino, en una reliquia de una historia
que nadie puede descifrar. Es una historia que nos llega desde la Ciudad de México, pero cuyo eco de pérdida resuena en todo el mundo, quizás hasta la ciudad desde la que me estás viendo. Si alguna vez has sentido que una parte de ti se ha perdido, que esperas una respuesta que nunca llega, suscríbete, porque esta historia es un reflejo de esas ausencias que nos marcan para siempre. Un viaje al corazón de la espera. La mañana del domingo, 20 de octubre de 2013, llegó envuelta en una llovizna fina y persistente, el chipi-chipi, que parece lavar, el color del mundo, dejando a la Ciudad de México en tonos de gris. Para Sofía, que se despertó a las 9 de la mañana con el suave sonido de la lluvia contra el cristal, la primera sensación fue de extrañeza. El departamento estaba silencioso. No era el silencio pacífico de una mañana de descanso, sino un silencio hueco, un vacío acústico donde debería estar la presencia de Arturo. Él era un hombre que no sabía estarse quieto. Incluso durmiendo, su energía parecía resonar en el espacio. Se levantó, esperando encontrarlo en la cocina, ya experimentando con alguna infusión de hierbas o leyendo uno de sus libros antiguos, pero la cocina estaba vacía y fría. La cafetera estaba apagada. Un escalofrío, que no tenía nada que ver con la temperatura de la mañana, recorrió su espalda. A las 10:30 envió el primer mensaje. «Madrugaste, chef, ¿todo bien?» El mensaje fue entregado, pero no leído, sin las 2 palomitas azules. Frunció el ceño. Quizás estaba en una junta con un proveedor y estaba siendo educado. A las 11:15 llamó. El teléfono sonó, cada timbrazo ecoando en su pecho con creciente ansiedad, hasta que la voz grabada y alegre de Arturo llenó la línea. «Hola, soy Arturo». Colgó antes de que terminara. El contraste entre su voz llena de vida y el silencio en su extremo era disonante y alarmante. A las 12:00 del mediodía, el pánico comenzó a instalarse. Era una sensación física, una contracción fría en su estómago que se extendía a sus miembros. Tomó las llaves del coche, su corazón ahora martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. El trayecto hasta el restaurante fue un borrón de semáforos ignorados y claxones distantes. Se estacionó de cualquier manera frente a Corazón de Maíz, la fachada familiar de repente pareciendo siniestra y extraña bajo el cielo gris. La puerta principal estaba cerrada con llave. Metió su llave en la cerradura con manos temblorosas. El interior estaba oscuro y silencioso, el aire pesado con los olores fantasmales de la noche anterior. Un eco de vino, humo y felicidad extinta. «¿Arturo?», llamó, su voz sonando pequeña y frágil en el vasto salón. Nada. Encendió las luces. El salón estaba en perfecto orden de cierre, las sillas invertidas sobre las mesas como centinelas esqueléticos. Corrió hacia la cocina, el sonido de sus propios pasos la única respuesta. La cocina estaba impecable, un quirófano de acero inoxidable, frío y silencioso. El fuego estaba apagado, el corazón de todo estaba detenido. Fue entonces cuando fue a la pequeña oficina del fondo, su santuario personal, y fue allí donde la realidad se desintegró. La escena ante ella era de una normalidad tan absoluta que rayaba en lo grotesco. Sobre el respaldo de la silla de madera, perfectamente doblada, estaba su filipina blanca. No estaba arrugada ni tirada, sino doblada con una pulcritud militar, como si la hubiera preparado para el día siguiente. Sobre la superficie del escritorio, junto a una libreta abierta en una página en blanco, descansaban su cartera de cuero desgastado, abultada con los recibos y tarjetas de siempre, y su llavero, con la llave del restaurante, la del departamento y un pequeño alebrije de madera que ella le había regalado. Eran sus artefactos de identidad, las herramientas que lo conectaban con el mundo. Un hombre no se va a ningún lado sin su cartera, sus llaves y su ropa. Sofía sintió que la sangre huía de su rostro. Se acercó a la mesa, sus dedos trazando el contorno de la cartera. La abrió. Todas sus tarjetas, su identificación, algo de efectivo, todo estaba allí. Fue en ese momento que el pánico dio paso a un terror profundo y existencial. Era como mirar el caparazón vacío de una criatura que simplemente había dejado de existir. Miró alrededor de la habitación buscando algo, una nota,
Una señal, un desorden, nada. Su mirada se posó en la puerta trasera, la que daba al callejón de servicio. Con una sensación de pavor, caminó hacia ella e intentó girar la perilla. Estaba cerrada. Miró el cerrojo, un pesado pasador de metal que solo podía accionarse desde adentro. Estaba puesto. Nadie había salido por esa puerta, nadie había entrado por ella. Todo estaba perfectamente en su lugar, excepto por el hombre que era el centro de su universo. Arturo Vargas no se había ido, no se lo habían llevado. De alguna manera inexplicable, se había desvanecido del interior de una habitación cerrada, en el corazón de su propio sueño, dejando atrás un vacío perfecto y una pregunta que resonaría durante 12 años. Los 12 años que siguieron a la inexplicable evaporación de Arturo Vargas no fueron un periodo de tiempo lineal para Sofía. Fueron un laberinto, un ciclo repetitivo de estaciones y aniversarios que se confundían en una niebla de dolor contenido. La narrativa de su vida se fragmentó en fases distintas, cada una con su propia textura de sufrimiento. La primera fase, que duró casi un año, fue la de la investigación frenética. La vida de Sofía fue invadida por extraños. Detectives de la policía judicial convirtieron el restaurante en su cuartel general, interrogándola repetidamente bajo las luces fluorescentes de salas sin ventanas. Mapearon sus finanzas, examinaron sus correos electrónicos, cuestionaron la fidelidad de su matrimonio. Ella era, al mismo tiempo, la principal víctima y la principal sospechosa. Los medios de comunicación transformaron su tragedia personal en un espectáculo nacional. Las cámaras la seguían, los micrófonos eran empujados en su cara. Periodistas de tabloides inventaban historias sobre deudas de juego, un amorío secreto, una fuga planeada a una nueva vida. Cada titular era un golpe, una distorsión grotesca del hombre que amaba. Gastó una fortuna en investigadores privados que siguieron pistas falsas, desde un supuesto avistamiento en un mercado de Tijuana hasta el rumor de que se había unido a una comunidad espiritual en la selva de Chiapas. Cada pista era un soplo de esperanza que inevitablemente la dejaba más vacía que antes. La segunda fase fue la de la esperanza mágica, que se extendió desde el segundo hasta el quinto año. Cuando las vías oficiales y lógicas se agotaron, Sofía se volcó a lo irracional. Consultó a videntes, astrólogos y chamanes. Una mujer en Catemaco le dijo que él estaba cruzando un portal y que regresaría en la próxima luna llena. Sofía esperó, con el corazón en un nudo, solo para ser recibida por otra noche vacía. Fue durante esta fase que instituyó los rituales que definirían su vida. Mantener el menú intacto ya no era solo un homenaje, era un hechizo. Si mantenía las condiciones exactas de la última noche, tal vez podría revertir el tiempo. La cena anual en la mesa 7 era una ofrenda, un intento de atraer su espíritu de vuelta. Se volvió supersticiosa, buscando señales en todo. Un pájaro en la ventana, una canción en la radio. Su esperanza ya no era una expectativa, sino una forma de pensamiento mágico para mantener a raya la desesperación. La tercera, y más larga, fase fue la de la vigilia petrificada. Del sexto al 12º año, la esperanza mágica se solidificó en una resignación sin vida. Continuó con los rituales, pero por inercia, no por convicción. Eran la estructura que evitaba que su vida se desmoronara por completo. Durante esta fase, se convirtió en una observadora de su propio restaurante. Veía a familias celebrar cumpleaños, a parejas tener sus primeras citas, a amigos reunirse. Corazón de Maíz continuó siendo un lugar de vida y celebración para todos, excepto para ella. Era el fantasma en su propio banquete. Los clientes leales que la conocían desde el principio observaban su lenta petrificación a lo largo de los años. Veían cómo su plática se volvía cada vez más superficial, cómo sus hombros se encorvaban ligeramente, cómo el brillo en sus ojos era reemplazado por una distancia pulcra. Era infaliblemente profesional, una anfitriona perfecta, pero estaba hueca por dentro. La ausencia de Arturo dejó de ser un espacio vacío y se convirtió en el tejido mismo de su existencia. El tiempo no la curó, la embalsamó. Estaba perfectamente preservada en su duelo, una estatua de lealtad y dolor,
esperando un evento que la rompiera o la liberara de su pedestal. A mediados de agosto de 2025, el agente del caos llegó en la forma de un problema terriblemente mundano. Un olor. Un olor sutil al principio. Un olor químico y sulfuroso que se colaba en la cocina durante las horas más silenciosas de la noche. En pocos días, el olor volvió innegable. Una alarma olfativa que ni el potente aroma del mole podía disimular. La llamada a la compañía de gas confirmó lo que Sofía temía. Una fuga significativa en alguna parte de la vieja tubería bajo la cocina principal. La sentencia del equipo de protección civil fue rápida y brutal. El restaurante representaba un peligro inminente. Debía cerrar de inmediato. La remodelación no era una sugerencia, era una orden. Para Sofía, la orden fue un acto de violencia. Esa cocina no era solo un espacio de trabajo, era una reliquia, el último lugar en la tierra donde la presencia de Arturo todavía se sentía tangible. Cada mancha en la pared, cada rasguño en el acero, era una caligrafía de su existencia. La idea de que unos trabajadores demolieran ese espacio sagrado era insoportable. Luchó, discutió con los burócratas, buscó resquicios legales, pero la amenaza de que le revocaran permanentemente su licencia de funcionamiento la obligó a ceder. El restaurante fue cerrado y un equipo de demolición llegó. Sofía permaneció en el lugar todos los días, una centinela sombría observando a los hombres trabajar. No confiaba en ellos, no en su santuario. El ruido era ensordecedor, una banda sonora de destrucción que le taladraba el alma. El hombre encargado de quitar los azulejos de la pared principal de la cocina era Ramiro, un maestro de obras de 60 y tantos años, con un rostro que parecía tallado en piedra y manos que podían sentir las historias ocultas en las paredes. Sentía la intensa mirada de Sofía en su nuca, pero continuó su trabajo con una calma metódica. Empezó a golpear los azulejos con su mazo y cincel. El sonido era sólido, un tac, 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 rítmico. Pero entonces, en una sección justo detrás de donde había estado la gran estufa de Arturo por más de una década, el sonido cambió. En lugar de tac, fue un toc hueco, un sonido que hablaba de vacío. La experiencia de 40 años de Ramiro le dijo que había algo allí. Se detuvo y golpeó de nuevo, esta vez con los nudillos, escuchando como un médico auscultando a un paciente. Definitivamente, un espacio hueco. «Señora», dijo, su voz gruesa cortando el ruido. «Venga, escuche esto». Sofía se acercó, su irritación dando paso a una súbita e inexplicable oleada de adrenalina. Ramiro golpeó de nuevo. Ella lo oyó. Era el sonido de un secreto. Con un cuidado que contrastaba con la destrucción circundante, Ramiro usó la punta de su cincel para remover cuidadosamente la lechada alrededor de uno de los azulejos. Lo extrajo revelando un agujero oscuro y polvoriento en la pared de ladrillos. Allí dentro, envuelto en un trapo de cocina que alguna vez fue blanco y azul, había un objeto rectangular. El corazón de Sofía se detuvo y luego empezó a latir descontroladamente. «Démelo», susurró, su voz casi inaudible. Ramiro metió la mano en el agujero y sacó el paquete entregándoselo. Estaba cubierto de polvo y telarañas. Era ligero, pero se sentía como si pesara una tonelada en sus manos. Con dedos temblorosos, comenzó a desenvolver el trapo, que se deshizo parcialmente al tacto, y entonces lo vio, el cuero negro y gastado, los bordes agrietados, la pequeña libreta donde Arturo anotaba no solo sus recetas, sino su alma. Un objeto que había sido declarado como una de las pertenencias inexplicablemente desaparecidas junto con él. Al sostenerlo, sintió una descarga eléctrica, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Un débil olor a canela, comino y papel viejo emanó de él. El olor de él. El diario era una promesa de respuestas, pero hay verdades que son más peligrosas que cualquier pregunta. ¿Estaba ella lista para leer finalmente la última receta de Arturo? Con la pequeña libreta de cuero negro presionada contra su pecho, como si fuera un órgano vital trasplantado, Sofía dejó atrás la cacofonía de la remodelación. Condujo a casa en un silencio absoluto, el radio apagado, el mundo exterior reducido a un borrón insignificante. Cada latido de su corazón parecía decir: «La verdad».
La verdad, la verdad. Su departamento, un santuario a la ausencia, la recibió con su silencio familiar. Pero esta vez, el silencio no estaba vacío. Estaba preñado, pesado con la promesa o la amenaza de lo que estaba por venir. No encendió las luces principales, solo una pequeña lámpara junto al gastado sillón de lectura de Arturo. La penumbra parecía apropiada para el ritual que estaba a punto de realizar. Se sirvió una medida generosa de mezcal, el mismo tobalá que Arturo amaba, y el olor a humo y tierra llenó sus pulmones, un ancla sensorial para lo que estaba por venir. Durante un largo rato, simplemente se quedó sentada allí, en la oscuridad, sosteniendo el diario. Era un objeto paradójico, lo suficientemente pequeño para caber en sus manos, pero lo suficientemente grande para contener el peso de 12 años de preguntas. Abrir sus páginas se sentía como abrir una tumba, una profanación de la paz de los muertos, pero la alternativa, continuar en la ignorancia, era ahora impensable. La herida había sido reabierta y necesitaba saber qué había dentro. Con un suspiro que sonó como el quiebre de algo frágil dentro de ella, abrió la cubierta. Las primeras páginas fueron un bálsamo y una tortura. Estaba la caligrafía elegante y apasionada de Arturo, describiendo con un detalle casi poético la creación de sus platillos más icónicos. Había bocetos de emplatados, notas sobre la acidez perfecta de un tomatillo, reflexiones sobre la historia de la vainilla. Eran páginas llenas de vida, de pasión y de su historia compartida. Sofía se permitió llorar en silencio mientras leía, recordando las historias detrás de cada receta. El ceviche de la reconciliación, creado después de su primera gran pelea. Los chiles en nogada de aniversario, que él preparaba cada año para ella. Era un viaje a través de su amor, un recordatorio de todo lo que había perdido. Siguió pasando las páginas, el papel amarillento y frágil bajo sus dedos. La cronología de las recetas la fue acercando inexorablemente a octubre de 2013. Y entonces llegó a la última entrada. La página era diferente. La caligrafía elegante había desaparecido, reemplazada por trazos apresurados y angulosos, como si la pluma estuviera siendo empuñada por una mano en medio de un ataque. La tinta estaba corrida en varios lugares, y el papel estaba ondulado en puntos, como si hubieran caído lágrimas sobre él, y el título, grabado en la página con una fuerza desesperada, le robó el aire de los pulmones. Decía, «Receta para liberarte, mi amor». No era una lista de ingredientes e instrucciones, era una confesión, era una bomba. Con el corazón martilleando en sus oídos, leyó. Las palabras de Arturo, rotas y febriles, pintaban un cuadro de terror. Explicaba sobre el préstamo de 500,000 MXN de un inversionista que resultó ser la fachada de un cártel. Describía la reunión después de la noche de apertura, no en el restaurante, sino en una bodega oscura. Describía los rostros de los hombres, sus sonrisas que no llegaban a sus ojos muertos, mientras le explicaban que el restaurante sería usado para lavar dinero. Escribió sobre su negativa inicial, su ira impotente, y luego describió el momento que quebró su espíritu. El líder del grupo sacó una foto de su cartera. Era una foto de Sofía, tomada a escondidas días antes, saliendo de su coche. «Su esposo es un hombre de principios, señora Rojas», dijo el hombre, mirando a Arturo. «Esperamos que también sea un hombre inteligente». Arturo escribió sobre el frío que sintió en ese momento, un frío que congeló su sangre y su alma. Entendió que no había negociación, no había salida. Cualquier acto de desafío, cualquier llamada a la policía resultaría en la muerte de ella. Y así, en esa misma madrugada, elaboró su plan final. Su última receta. La única manera de protegerla era desviar la atención de ellos hacia sí mismo, hacer que lo vieran como un ladrón, no como una víctima. La última línea del diario, casi ilegible, fue la frase que finalmente rompió la presa de 12 años de dolor contenido de Sofía. «Mi único platillo perfecto fuiste tú. Vive». El diario se deslizó de las manos laxas de Sofía, aterrizando en la alfombra con un golpe sordo que sonó como un disparo de cañón en el silencio ensordecedor de su departamento. Por un instante el tiempo se detuvo.
La revelación no llegó como una ola de alivio, sino como una explosión nuclear, aniquilando el paisaje de su vida de los últimos 12 años. La prisión de incertidumbre en la que vivía fue demolida, pero ella quedó de pie, sola en medio de los escombros humeantes de una verdad insoportable. Y entonces, el sonido regresó, en la forma de un sollozo. Un único sollozo, desgarrado y feo, que pareció haber viajado desde el centro de la tierra a través de su cuerpo. Fue la grieta en la presa. Lo que siguió fue un diluvio, un torrente de dolor que había contenido durante 4.380 días. Lloró, no como antes, con lágrimas silenciosas que se deslizaban por su rostro en la oscuridad. Aulló. Se encorvó en el sillón, su cuerpo convulsionándose con la fuerza de un duelo tan vasto que no cabía dentro de ella. Era un llanto por todo. Lloró por el hombre que amaba, ya no una figura fantasmal y ambigua, sino un héroe trágico de proporciones shakespearianas. Lloró por el terror que debió haber sentido, solo en esa cocina en la madrugada, sabiendo que estaba a punto de borrarse del mundo. Visualizó la escena con una claridad torturante, su mano temblando al escribir, la decisión de doblar su filipina una última vez, el acto final de cerrar la puerta por dentro para completar la ilusión de una desaparición misteriosa. Cada detalle era una nueva cuchilla en su corazón. Lloró de rabia, rabia por los monstruos que lo acorralaron, que convirtieron su sueño en un arma en su contra, rabia por un mundo donde la belleza y la pasión podían ser tan fácilmente corrompidas por la codicia y la violencia. Lloró de culpa, culpa por cada momento en los últimos 12 años en que ella, en sus pensamientos más oscuros, dudó de él. Cada vez que una pequeña parte de ella se preguntó si él simplemente había huido de la presión, si la había abandonado. La vergüenza de esa duda ahora la quemaba por dentro. Y, paradójicamente, debajo de todas esas capas de dolor, lloró de un tipo extraño y abrumador de amor y gratitud. Su sacrificio fue el regalo más terrible y más hermoso que jamás había recibido. Él no la había dejado, la había liberado. Su desaparición no fue un acto de ausencia, sino el acto final y más poderoso de su presencia en la vida de ella. La percepción de que su propia vigilia, su obstinada negativa a cambiar el restaurante, había sido, sin que ella lo supiera, la salvaguarda de su sacrificio, la golpeó con la fuerza de una epifanía. No solo estaba esperando, estaba protegiendo. Era la guardiana de su último acto. La verdad, en toda su brutalidad, estaba operando una alquimia dolorosa dentro de ella. Estaba transformando su duelo estancado en algo activo, su amor pasivo en una fuerza. El porqué que la había atormentado había sido respondido, y aunque la respuesta la estaba destruyendo, también, de una extraña manera, la estaba sanando. Por primera vez, no estaba de luto por la incertidumbre. Estaba de luto por un hombre, por su amor y por su sacrificio. Y ese duelo, limpio y puro, era algo con lo que ella podría, eventualmente, aprender a vivir. Este es el poder de la verdad, la capacidad de transformar incluso el dolor más profundo. Si crees que las historias de sacrificio merecen ser contadas, si sientes que el amor verdadero se mide en actos y no en palabras, suscríbete ahora. Únete a esta comunidad que valora el amor en su forma más pura y desgarradora. La noche se disolvió en un amanecer gris, y Sofía no se había movido del sillón. La tormenta de su llanto había pasado, dejando tras de sí una calma exhausta y una claridad de acero. El duelo todavía estaba allí, un dolor físico en su pecho, pero ahora tenía un propósito. La verdad no pedía solo dolor, exigía acción. La mujer que había pasado 12 años en un estado de parálisis reactiva había muerto esa noche. La mujer que emergió con la primera luz era una estratega. Sabía que la venganza era una emoción vacía, pero la justicia era una deuda que le debía a Arturo. El camino hacia esa justicia, sin embargo, estaba lleno de peligros. Ir a la policía en un país donde las líneas entre el crimen organizado y las instituciones eran notoriamente borrosas era un riesgo que no podía correr. Ella era la única que sabía la verdad. Si algo le pasaba, el sacrificio de Arturo habría sido en vano.
Necesitaba un arma que pudiera ser disparada a distancia, una que no pudiera ser rastreada hasta ella. Y entonces, un nombre emergió de su memoria de antes del gran silencio: Javier Bernal. Era una especie de leyenda en el periodismo de investigación mexicano, un hombre que había derribado a políticos y expuesto a cárteles con nada más que su tenacidad y su negativa a ser intimidado. Era un lobo solitario, desconfiado y, según decían, incorruptible. Era su única esperanza. El plan que formuló y ejecutó en los días siguientes fue una obra maestra de cautela y precisión, una reminiscencia de la mujer que una vez había conquistado a inversionistas escépticos. Fue a una biblioteca pública en una colonia lejana, un lugar donde nunca había estado antes. Usando una de sus computadoras, creó una cuenta de correo electrónico anónima y desechable. Regresó a 1900 casa y, usando guantes de látex para no dejar huellas dactilares en el escáner, digitalizó meticulosamente cada página del diario de Arturo. Luego regresó a otra biblioteca pública, en otra parte de la ciudad, y envió el correo electrónico a la dirección general de Bernal que encontró en línea. El cuerpo del correo era breve, fáctico y desprovisto de emoción. «Señor Bernal», escribió, «adjunto está el diario de un chef desaparecido en 2013. La última entrada podría ser de su interés profesional. Creo que los nombres mencionados siguen activos. Esta es la única vez que me pondré en contacto». Adjuntó los archivos y presionó «enviar». El acto fue a la vez aterrador y liberador. La espera que siguió fue una tortura de un nuevo tipo. Cada día compraba el periódico con el corazón acelerado y cada día no había nada. Pasaron semanas, luego 2 meses. Empezó a temer que él hubiera descartado el correo como un engaño, o que la historia fuera demasiado vieja, demasiado fría. Y entonces, una mañana de noviembre lo vio. En la primera plana, el sabor amargo del dinero. Cómo el sueño de un chef se convirtió en el patio de recreo de un cártel. Bernal había encontrado el hilo. Durante las siguientes 3 semanas, publicó una serie de artículos que explotaron como una bomba en la ciudad. Usó la historia de Arturo como punto de partida y a partir de ahí desentrañó toda la red de lavado de dinero. Nombres de empresarios prominentes y políticos locales fueron expuestos. La investigación periodística forzó una investigación oficial. Hubo arrestos. La organización criminal fue decapitada. Sofía observó todo desarrollarse desde la distancia, una espectadora anónima de la justicia que ella había puesto en marcha. La victoria fue completa, pero silenciosa y solitaria. El sacrificio de Arturo había sido, finalmente, vengado. Pero ahora, con esta misión final cumplida, se enfrentaba a una nueva y aterradora frontera. El resto de su vida. La justicia había prevalecido, pero ¿cómo se reconstruye una vida sobre las cenizas de un sueño compartido? Con el polvo de la investigación de Bernal asentado y los nombres de los verdugos de Arturo expuestos en los titulares, un nuevo tipo de silencio descendió sobre Sofía. Ya no era el silencio de la incertidumbre, sino el silencio del final de un capítulo. La justicia, aunque satisfactoria, no le trajo alegría, solo un sentido del deber cumplido. El restaurante Corazón de Maíz, que había sido su refugio, su prisión y su propósito, durante tanto tiempo, ahora se sentía ajeno, como la casa de otra persona. Su función como guardiana del sacrificio de Arturo había terminado. Mantener el lugar ahora se sentía como un acto de nostalgia, y la nostalgia era un lujo que ya no quería. Necesitaba un acto final de liberación, una quema ceremonial del puente que la ataba al pasado. Decidió vender el restaurante. La decisión, una vez tomada, trajo una claridad inesperada. Contactó a un corredor discreto y la noticia se extendió como un reguero de pólvora secreto por la comunidad gastronómica. Las ofertas llegaron, muchas de grandes grupos restauranteros que querían capitalizar la trágica historia del lugar. Sofía las rechazó todas. Entonces, un día, llegó un correo electrónico de un colectivo de 3 jóvenes chefs, todos exalumnos de escuelas de cocina, que se habían inspirado en la leyenda de Arturo Vargas. No tenían mucho capital, pero tenían una visión. Querían honrar el legado de Arturo, pero también permitir que la cocina evolucionara.
algo que escribieron el propio chef Vargas como un verdadero innovador, sin duda habría hecho. Esa frase resonó profundamente en Sofía. Aceptó reunirse con ellos. Al ver la pasión y el respeto en sus ojos, supo que había encontrado a los sucesores adecuados. Les vendió el restaurante por un precio muy por debajo del valor de mercado, con una única condición: que se colocara una pequeña placa de latón discretamente cerca de la cocina que dijera, en memoria de Arturo Vargas, quien creía que cada platillo cuenta una historia. El día que los nuevos propietarios tomaron posesión, Sofía fue al restaurante una última vez, sola. Caminó por el salón, ahora despojado de sus manteles y cubiertos, y se despidió de sus fantasmas. Tocó la pared del mural, trazando el contorno de un alebrije con los dedos, y susurró un gracias silencioso a los guardianes de su sueño. Se detuvo en la cocina, el olor a productos de limpieza reemplazando los aromas familiares. Puso la mano sobre la pared reparada donde se había encontrado el diario y no sintió dolor, sino paz. Dejó sus llaves en la barra de acero y salió, cerrando la puerta de corazón de maíz detrás de ella por última vez. ¿Qué hacer a continuación? Con los fondos de la venta, el mundo estaba abierto para ella. Pero no quería huir, quería reconectar. Hizo una sola maleta, tomó el diario de Arturo y compró un boleto de ida a Oaxaca. Pasó los siguientes 6 meses en una peregrinación. No se hospedó en sin hoteles de lujo, sino en pequeñas posadas en pueblos remotos. No comió en restaurantes sofisticados, sino en mercados y cocinas de carretera. Platicó con agricultores de maíz, maestras mezcaleras, cocineras tradicionales. Estaba inconscientemente rehaciendo los pasos de Arturo, tratando de ver el mundo a través de sus ojos, de entender la fuente de su pasión. Y fue en uno de esos pueblos, mientras observaba a una mujer enseñar a un grupo de niños a hacer tortillas, que encontró su nuevo propósito. No se trataba de preservar el pasado en un solo restaurante, se trataba de sembrar semillas para el futuro. Así nació la Fundación Vargas. Usó la mayor parte de la lana de la venta para comprar y restaurar una vieja hacienda henequenera en ruinas a las afueras de la ciudad de Oaxaca, convirtiéndola en una escuela de gastronomía y un centro comunitario. La misión de la fundación era simple y poderosa: ofrecer becas y formación a jóvenes talentos culinarios de comunidades indígenas y, de bajos recursos, los mismos jóvenes que Arturo siempre dijo que eran los verdaderos guardianes del alma de la cocina mexicana. Sofía, la estratega de negocios, había regresado, pero esta vez su producto no era la ganancia, era el legado. 2 años han pasado. La hacienda donde ahora reside la Fundación Vargas es un lugar donde el tiempo se mueve a un ritmo diferente, dictado por el sol y las temporadas de cosecha. Los antiguos edificios de adobe han sido restaurados con un respeto por la tradición, y los campos que antes estaban abandonados ahora lucen hileras de maíz nativo, frijol y calabaza, la tríada sagrada de la milpa. El corazón de la fundación es la cocina, un espacio amplio y abierto con altos techos de vigas de madera y un suelo de baldosas de terracota. Las estaciones de trabajo de acero inoxidable de última generación se encuentran junto a comales de barro tradicionales y metates de piedra volcánica. Es un lugar donde el pasado y el futuro de la cocina mexicana dialogan. En el centro de este vibrante universo se encuentra Sofía. La mujer que conocimos al principio de esta historia se ha ido. El dolor todavía existe, pero ya no es una sombra que la cubre. Es parte de su paisaje interior, como una montaña lejana que le da perspectiva. Su rostro está más bronceado por el sol de Oaxaca, y sus ojos, antes opacos de tristeza, ahora brillan con un propósito claro y sereno. Está rodeada por una docena de estudiantes, jóvenes de diversas comunidades indígenas, cuyas voces en zapoteco, mixteco y español llenan el aire. No están aprendiendo a hacer espumas o esferificaciones, están aprendiendo a hacer nicuatole, un postre prehispánico de maíz, con una anciana de la comunidad que Sofía ha invitado para dar la clase. Sofía ahora se ve a sí misma menos como una maestra y más como una facilitadora, un puente entre la sabiduría ancestral
y la energía de la nueva generación. Observa a un joven estudiante, llamado Mateo, luchando por moler el maíz en el metate. Está frustrado, sudando. Sofía se acerca a él no para corregir su técnica, sino para poner una mano en su hombro. «No luches contra la piedra, Mateo», le dice suavemente. «Baila con ella, siente su ritmo. Eso fue lo que Arturo me enseñó». Su nombre, que apenas pudo pronunciar durante años, ahora sale de sus labios con naturalidad y cariño. Ya no es un fantasma doloroso, es un ancestro guía, el espíritu patrón de ese lugar. El diario de cuero de Arturo tiene un lugar de honor en un estante de la cocina. No está bajo un cristal. Es un libro de trabajo, sus páginas ahora aún más manchadas por las manos de docenas de estudiantes que lo consultan en busca de inspiración. Es un objeto vivo, un testamento de que una historia no termina cuando una vida termina. Una tarde, después de que las clases han terminado, Sofía está sentada en el patio, observando la puesta de sol teñir el cielo de naranja y púrpura. Una de las estudiantes más jóvenes, una chica de 17 años llamada Elena, se le acerca tímidamente. «Maestra Sofía», dice, «hoy cuando estaba haciendo el mole sentí que estaba platicando con mi abuela, que ya falleció». Sofía sonríe, una sonrisa genuina y profunda que ilumina todo su rostro. Sabe que el verdadero sueño de Arturo no era tener el mejor restaurante de México, era exactamente eso, que la cocina siguiera siendo un lugar de conexión, de memoria y de amor, pasado de generación en generación. No resucitó el sueño de Arturo, lo liberó, permitiendo que creciera y se multiplicara en docenas de nuevos sueños. Y en ese acto de dar, finalmente encontró su propia paz, no al llenar el vacío que él dejó, sino al transformarlo en un espacio fértil para que otros pudieran florecer. La travesía de Sofía y Arturo es, en su esencia, una meditación sobre la naturaleza del legado. Nos enseña que lo que dejamos atrás rara vez es lo que planeamos. Arturo soñaba con dejar un legado de platillos perfectos, un restaurante que sería un monumento a su genialidad. Pero el destino, en su ironía a menudo cruel, decretó lo contrario. Su legado no fue el restaurante en sí, que terminó en manos de otros, ni las recetas que creó con tanto esmero. Su verdadero y duradero legado fue un acto de amor, un sacrificio tan absoluto que trascendió su propia vida y se convirtió en la fuerza motriz que remodeló el universo de otra persona. La historia nos obliga a cuestionar qué significa realmente vivir. Durante 12 años, Sofía respiró, comió y trabajó, pero no estaba viva. Estaba en estasis, una existencia suspendida, acechada por una pregunta. La verdad, aunque fue una experiencia de casi muerte emocional, fue lo que la resucitó. Nos muestra que vivir no es simplemente la ausencia de la muerte, es la presencia de un propósito. La pérdida de Arturo, una vez procesada a través del filtro de la verdad, se convirtió en su propósito. No vivió a pesar de su pérdida, sino a causa de ella. El sacrificio de él se convirtió en la semilla de su propia reinvención. Esta historia es también una poderosa alegoría sobre la pureza y la corrupción. Corazón de Maíz nació de algo puro, el amor de un hombre por su cultura y el deseo de compartirla. Pero fue casi destruido cuando esa pureza chocó con la codicia y la violencia del mundo real. El acto de Arturo fue un intento desesperado por proteger esa pureza, aunque significara destruirse a sí mismo. Y la fundación de Sofía fue la redención final de esa idea. Tomó el sueño original de Arturo, lo limpió de la corrupción que lo había manchado y lo replantó en suelo fértil, donde podría crecer libre y fuerte. Se aseguró de que la versión más pura de su sueño sobreviviera. Al final, la última receta del título no es la nota que Arturo dejó en la pared. Esa fue una receta para el sacrificio. La verdadera última receta es la que Sofía creó con su vida, una mezcla compleja de duelo, resiliencia, justicia y, finalmente, generosidad. Es una receta que nos enseña que las pérdidas más devastadoras pueden, a veces, convertirse en los ingredientes de nuestros más bellos actos de creación. Es un recordatorio de que el amor verdadero no muere, se transforma, se propaga, y si tenemos suerte, alimenta a la siguiente generación.
La receta de Arturo fue el sacrificio, pero la de Sofía fue la resiliencia. Si esta historia te ha tocado el corazón, si crees en el poder transformador de la verdad y en la fuerza que se necesita para reconstruir una vida, suscríbete para que juntos podamos seguir descubriendo la increíble fortaleza del espíritu humano. Y no te olvides de comentar, cuéntanos tu propia historia de resiliencia. Tu voz también importa.